¿Cuál es la demostración de inteligencia más perturbadora que has visto hacer en alguien? Hay personas que no parecen humanas, no porque sean crueles, sino porque sus cerebros funcionan de otra manera. Estas son sus historias. Historia 1. Tenía un manual secreto para su novia, literal. Un amigo me enseñó algo una vez, que no sé si admirar o temer. Tenía una especie de manual para manejar a su novia. Sí, un manual. Literal. Había tomado notas durante meses. Qué le gustaba, qué no, cómo reaccionaba a distintos regalos, palabras, silencios. Incluso tenía frases exactas que podía repetir para obtener ciertas reacciones. Con toda esa información, creó su propia guía de resultados esperados según conducta. Como si estuviera programando un algoritmo humano. Si ella se enojaba, él sabía exactamente qué decir para calmarla. Si se sentía distante, sabía cómo reconectarla. Todo sin improvisar, solo ejecutando su fórmula. Y gracias a eso, podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin consecuencias. Era dulce. Y también, de alguna forma, profundamente perturbador. Historia 2. Si mi hermana quisiera conquistar el mundo, nadie la detendría. En la vida real, la persona más inteligente que conozco es mi hermana, pero no es una nerd común. Es como si viviera dentro de la Matrix. Se rompe el lavavajillas, ve 15 minutos de YouTube, lo arregla en media hora. ¿El coche suena raro? La llamas por videollamada, diagnostica el problema, compara precios de talleres y te dice cuál elegir. ¿Noticias sobre un descubrimiento arqueológico? Ya leyó el artículo científico y te explica por qué es o no relevante. ¿Receta italiana con 30 pasos? La ve 2 veces y cocina algo mejor que un restaurante. ¿Perro callejero con una pata mala? Lo calma, lo baña y te dice que tiene desde 10 metros. Sabe de todo. Y no es chiste. Soldadura, restauración textil, jardinería, anatomía. Su jefe quiere ascenderla, pero ella dice que no quiere perder tiempo para hacer malteadas. Sí, malteadas caseras. Todos vamos con nuestros problemas a ella, y siempre tiene una solución. Dice que no es lista, que solo tiene buena memoria. Pero todos sabemos la verdad. Si un día decide conquistar el mundo, no vamos a poder detenerla. Historia 3. El agente con memoria inhumana. Trabajé un tiempo en la policía. Ahí conocí a Miguel. Venía de una unidad de investigaciones secretas. Un tipo tranquilo, inteligente, en un nivel distinto. Un día, en un operativo contra pandillas, detuvimos a 2 hombres que claramente eran inocentes. Miguel se acerca a uno y le dice, «Creo que te conozco». El tipo le responde, «Imposible. Nunca he tenido problemas con la policía». Miguel lo observa, sonríe y le dice, «Te creo, tú no, pero tu padre sí». Y ahí comienza. Nombre del padre, fecha de nacimiento, dirección antigua, nombre de la madre. El barrio donde vivían. Miguel lo había visto una sola vez, 22 años atrás, cuando fue a arrestar al padre por una pelea doméstica menor. El tipo era un niño en ese entonces. No hablaba. Solo estaba en la habitación. Pero Miguel lo reconoció, con todo detalle. Ni siquiera era un caso importante. ¿Quién recuerda algo así, con esa precisión, décadas después? Un genio. Pero uno que da miedo. Historia 4. Nunca fue a clase, y quedó en el top 10. En la Universidad de Medicina conocí a un tipo que, sinceramente, parecía estar desperdiciando su vida. Nunca lo veías en clase, jamás hablaba de estudiar. Hasta que una semana antes de los exámenes finales, apareció en mi casa. Me dijo, tranquilo, que había visto todas las clases en velocidad 2 veces esa semana. Pensé que era una broma, pero no solo pasó los exámenes. Quedó en el top 10 de 300 estudiantes. Y no era suerte ni memoria fotográfica. Entendía, aplicaba, explicaba. Me estremecía pensar lo que podría hacer si se esforzara de verdad, o peor. ¿Y si ese era su verdadero esfuerzo? Historia 5. El soldado políglota.
Curso intensivo de alemán en el ejército, 9 meses. Empezamos 15, terminamos 6. El mejor del grupo era un chico blanco, de Indiana, tranquilo, callado. Hasta que un día lo escuché hablando español con acento colombiano, luego portugués, pero brasileño, luego alemán. No solo aprendía los idiomas, los vivía. Durante el curso escribió una novela de ciencia ficción, en alemán. Luego aprendió árabe, luego latín. Todo en 9 meses. ¿Su método? Traducía canciones, pero no palabra por palabra. Lo hacía como lo diría un local. ¿Cómo lo lograba? Nadie lo sabe. Yo solo sé que ese tipo no aprendía idiomas. Los absorbía. Historia 6. El cyborg de inteligencia. Afganistán, zona activa, desplegados. Nuestro jefe de inteligencia, Mike, parecía frío, distante, hasta que lo veías trabajar. Cada informe nuevo que llegaba, él lo cruzaba con uno de hace meses, de memoria, sin buscar. No solo retenía información, la conectaba de forma que nadie más podía. Gracias a eso, anticipamos ataques, evitamos emboscadas, y regresamos todos vivos. No era miedo lo que me daba Mike, era esa sensación de estar frente a algo que simplemente no encaja en lo normal, como si su cerebro fuera una computadora. Historia 7. El perfilador humano. Mi amigo era muy callado, observador, uno de esos que no habla, pero cuando lo hace, te deja frío. Un día me soltó: no me gusta ella, es aterradoramente inteligente, y finge que no lo es. Me reí. Le pregunté por qué pensaba eso. Me dijo: porque yo era igual, manipulador desde niño. Si ves a alguien esconder su inteligencia, es porque planea algo. Y así empezó. Le conté 2 frases sobre mi madrastra. Solo eso. 2 frases. Él la describió como si la conociera desde hace años. Traumas, carácter, miedos. Nunca la había visto. Ahí entendí algo. Él no escuchaba para responder. Escuchaba para entenderte. Y eso, si lo piensas bien, puede dar miedo. Historia 8. La mente de cálculo instantáneo. Era una charla de mecánica de autos, nada serio. Estábamos hablando de relaciones de engranajes. Le pregunté, sin pensarlo mucho: ¿cuántas vueltas da una llanta en 1/8 de milla? Él: 70 1/4. Yo: ¿qué? Saqué la calculadora, hice los cálculos, verifiqué. Tenía razón. No es que fuera una fórmula imposible, pero ¿hacerlo mentalmente en menos de 10 segundos? Eso no es común. Eso es otra frecuencia cerebral. Historia 9. El niño cirujano. Cena familiar. Videos de perritos, chistes, bailes. Todo normal. Hasta que mi primo de 11 años tomó el control del televisor. Puso una cirugía cerebral. Una real. En medio de la comida. Los niños lloraron. Uno vomitó. Todos gritaban. Mi primo solo dijo: miren esta parte, es importante. Le pedimos que lo apagara y lo hizo. Pero entonces empezó a explicar el procedimiento entero, paso a paso. Técnicas, errores, riesgos. Un tío que es cirujano le preguntó dónde había aprendido eso. Su respuesta: no sé. Lo fui entendiendo. El tío se quedó helado. Todo lo que dijo era correcto. Incluso mencionó una técnica que aún no se aplicaba. Tenía 11 años. Historia 10. El programador del futuro. Eran los 80. Yo tenía una Commodore 64 y jugaba a programar en BASIC. Un día, el mejor amigo de mi padre me vio. Sin decir palabra se sentó, escribió unas líneas, y ¡boom! Apareció un fractal de Mandelbrot en la pantalla. En esa época, eso era como ver magia negra. Me dijo algo que nunca olvidé. El problema de no encontrar vida extraterrestre no es el espacio, es el tiempo. Hoy está retirado. Toca guitarra en bares. Fue consultor de Apple. Y aunque no lo sabe, ese momento cambió todo en mi vida. Historia 11. El hijo brillante. A los 9 meses ya corría. A los 5 leía capítulos completos. Terminó Harry Potter en 3er grado. Pero lo suyo eran los números, las fórmulas, la ciencia.
Tiene autismo y mutismo selectivo. Hasta los 9, solo hablaba con sus hermanas. Hoy es ingeniero químico, graduado con promedio perfecto. Ganó los 3 premios más importantes en su campo. IQ, 164. Pero eso no es lo que más me enorgullece. Es humilde, reservado, protector. Y sí, soy su madre. Pero aunque no lo fuera, seguiría pensando, este chico no vino solo a vivir. Vino a cambiar algo. Historia 12. La niña que comprendía demasiado. Tenía 4 años. Estaba llorando frente al grifo del baño. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo, nunca volveré a ver esta agua otra vez. Entendía la permanencia. A los 6 le diagnosticaron TDAH, depresión, y un IQ de 140. A los 7, después de un día mágico en Disney, gritaba que quería morir. Es como crear una mente brillante encerrada en una tormenta emocional. Su forma de ver el mundo a veces me hacía reír, y otras veces me rompía el corazón en 1000 pedazos. Historia 13. El genio que arreglaba sueños. Trabajé en una tienda de electrodomésticos. Un día llegó un chico de 16 años a pedir trabajo. No tenía currículum, pero nos dijo, denme una cafetera rota y 10 minutos. Se la dimos. No solo la reparó, la mejoró. Añadió un botón que evitaba que se desbordara si olvidabas poner la taza. Lo contratamos. En un mes, arregló más cosas que todo el equipo junto. Pero eso no era lo impresionante. Un día lo encontré llorando en el taller. Me dijo, arreglo cosas porque no pude arreglar a mi mamá. Ese día entendí que su inteligencia venía de un lugar oscuro y profundo. Historia 14. La niña que dibujaba el futuro. Mi hija tenía 3 años cuando empezó a dibujar. Pero no eran dibujos normales. Hacía planos de casas, ciudades flotantes, estructuras con perspectiva perfecta. Pensamos que era una fase, hasta que un arquitecto nos dijo, esto no lo hace un adulto promedio. Cada vez que le preguntábamos qué dibujaba, respondía, así serán las casas cuando yo sea grande. Hoy tiene 9. Todavía no sabe multiplicar, pero sigue diseñando como si ya hubiera vivido en el futuro. A veces la miro y me pregunto si reencarnó con una memoria que aún no comprendemos. Historia 15. El hacker del ajedrez. En mi club de ajedrez llegó un chico nuevo, 12 años, ropa sencilla, mirada vacía. Lo sentamos con uno de los campeones locales, y ganó. Pensamos que era suerte. Jugó otra y otra, 14 partidas seguidas. Nadie podía vencerlo. Le preguntamos dónde aprendió. Dijo, aprendí viendo partidas en cámara rápida. Lo demás lo deduje. Le ofrecimos prepararlo para torneos internacionales. Dijo que no le interesaba, que solo vino porque quería entender cómo piensan los humanos cuando pierden. Ese día, varios dejamos de jugar. No por miedo a perder, sino por miedo a entender qué era él realmente. Historia 16. La mente que no dormía. Compartí cuarto con un tipo en la universidad. Nunca dormía. Nunca. Pensé que tomaba algo. Hasta que me dijo que su mente era demasiado activa. Soñaba despierto. Usaba las noches para estudiar teorías que aún no enseñaban en clase. Me hablaba de dimensiones extra, matemática no euclidiana y lógica cuántica. A los 20 ya trabajaba para una empresa de criptografía. A los 22 desapareció. Lo último que me dijo fue, voy a empezar a trabajar en algo que no puedo explicarte. Pero si algún día desaparece el Internet, fui yo. Nunca supe si era una broma o una advertencia. Historia 17. El bebé que resolvía patrones. Empezamos a notar algo raro cuando tenía 2 años. Le dábamos bloques de colores y él creaba patrones imposibles, perfectos, simétricos, como mándalas. Una vez rompimos uno a propósito. Él lo miró y reconstruyó una versión mejorada, usando todos los bloques, excepto uno. Cuando le preguntamos por qué lo dejó fuera, dijo, ese bloque no encaja con la idea. Tenía 2 años y medio. Hoy tiene 5. Nunca juega con otros niños, solo construye,
y cada vez que termina algo, lo mira por horas, como si intentara recordar de dónde vino la idea. Historia 18. Nadie sabía qué hacer, hasta que él se levantó. En una situación de emergencia en un avión, todos gritaban. Una mujer convulsionaba, nadie sabía qué hacer. Un pasajero, callado todo el viaje, se levantó, pidió 2 lapiceros, una botella de agua y una almohada. En menos de 2 minutos estabilizó a la mujer con una maniobra improvisada. Luego, se sentó y se quedó dormido. Al aterrizar, lo entrevistaron. Él solo dijo, «No me afecta emocionalmente, mi cerebro se apaga para resolver». Nadie supo quién era, pero hay algo en personas así, que te hace sentir que no todos operamos en el mismo plano. Historia 19. El rompecabezas viviente. En una convención de juegos de mesa había un concurso, armar un rompecabezas de 10,000 piezas sin imagen de referencia. Un tipo se inscribió solo, mientras los demás clasificaban piezas por color. Él las tocaba y las olía. En 6 horas lo terminó completo. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, respondió, «Cada forma tiene una vibración. Las piezas me hablan». Lo echaron por hacer trampa, pero jamás pudieron explicar cómo. A veces, la inteligencia no es visible, pero cuando aparece, la llaman brujería. Historia 20. El compositor invisible. Una escuela de música empezó a recibir partituras anónimas, obras completas, complejas, con emociones profundas. Pensaron que era un exalumno famoso. Investigaron. Las partituras venían de un niño de 7 años, ciego de nacimiento. Nunca había tocado un instrumento, solo escuchaba. Cuando le preguntaron cómo componía, dijo, «Cuando estoy solo, oigo canciones que nadie ha escrito todavía». El director dijo que sus piezas eran técnicamente imposibles, pero emocionalmente perfectas. Hoy no da conciertos, solo compone, y desaparece, como si no fuera real. Historia 21. El astrónomo accidental. Un guardia nocturno en un observatorio astronómico usaba el telescopio cuando nadie lo veía. Empezó a registrar patrones, trayectorias y anomalías. Un día dejó una nota en el escritorio del director. Objeto 2024-X está acelerando de forma anormal. Puede no ser natural. Nadie lo tomó en serio, hasta que una semana después, la NASA confirmó un fenómeno inexplicable en la misma coordenada. El guardia nunca volvió a trabajar, pero cada tanto deja nuevas notas. Nunca firma. Algunos creen que no era guardia, sino algo más. Historia 22. Olía a carne podrida. Cuando abrimos la caja, entendimos todo. Todo empezó en un trabajo que tuve hace años, en una tienda dentro de un centro comercial. Nuestro jefe habitual se fue por unos meses, y en su lugar quedó un hombre llamado Rick. Desde el principio supimos que algo no andaba bien con él. No tenía tacto, gritaba a cualquiera frente a los clientes, y trataba a los empleados como si estuviéramos ahí para arrastrarnos por su aprobación. Incluso llegó a obligar a alguien a trabajar estando enfermo. Era cruel, simplemente cruel. Pero lo más extraño pasó un día cualquiera. Rick apareció con una caja grande y pesada. Dijo que era material promocional, pero que nadie debía tocarla. La encerró bajo llave en la oficina y se fue, como si fuera algo de máxima seguridad. Al principio no le dimos importancia, pero con los días, un olor raro empezó a filtrarse desde esa oficina. Un olor agrio, fuerte, como carne descompuesta. Lo reportamos varias veces, y Rick solo nos dijo que era nuestra imaginación. Incluso trajo un ambientador para calmar las narices sensibles, según él. La curiosidad y el mal olor nos ganaron. Un día que Rick no vino, uno de los encargados decidió abrir la oficina. Alguien tenía una copia de la llave, por precaución. Dentro estaba la caja, y dentro de la caja, carne. Carne cruda. Varios kilos, metidos ahí sin refrigeración, envueltos en nada. Llevaba días pudriéndose. Cuando Rick volvió y le exigimos una explicación, solo murmuró. Era un experimento.
Ese fue su último día. Nunca supimos qué buscaba con eso, y tal vez es mejor así. Historia 23. Los mensajes en las salas. Cuando era niño, vivíamos en un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y oscuros, donde cada sonido parecía un eco de otro tiempo. Una tarde, estando solo en casa, escuché algo en la ventana de la cocina. Era una paloma. Hasta ahí, todo normal. Lo raro era que llevaba algo amarrado a una pata. Me acerqué con una toalla, la atrapé con cuidado y le quité el pequeño rollo de papel que traía. Estaba lleno de símbolos, letras raras y números, como si fuera un código. No entendí nada, pero lo guardé. Después de eso, no dejaron de llegar. Palomas, una tras otra, siempre con mensajes similares. Algunos cortos, otros extensos, todos escritos en el mismo estilo incomprensible. Hasta que uno de los mensajes me hizo detenerme. Decía, no los leas en voz alta. Desde ese día dejé de abrirlos. Solo los recogía y los guardaba en una caja bajo mi cama. Y luego, de pronto, dejaron de venir. Esa caja aún la tengo, llena de mensajes que nunca volví a leer. He pensado en deshacerme de ella muchas veces, pero no lo hago. No sé por qué. Historia 24. El pasillo bajo tierra. Trabajaba como guardia nocturno en un museo antiguo, de esos que parecen congelados en el tiempo. Bajo el edificio hay túneles conectados al subsuelo del barrio histórico. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un sonido que venía desde esos pasadizos. No era algo puntual. Sonaba como pasos, lentos, arrastrándose. Tomé mi linterna y bajé. No era raro que algún gato se colara, pero esa vez se sentía diferente. El aire estaba más denso, y el eco de los pasos era constante. Avancé por el túnel principal, pero no había señal de radio ahí abajo. Estaba solo. De repente, vi algo moverse. Al llegar al lugar no encontré a nadie. Solo marcas en el suelo como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Me di la vuelta. Y ahí estaba. Una figura a unos 10 metros. Alta, extremadamente delgada, parecía desnuda. No se movía, solo me miraba, no respiraba, no pestañeaba, solo estaba ahí. Por reflejo apagué la linterna. Cuando volví a encenderla, ya no había nadie. Corrí. No paré hasta llegar a las escaleras, y desde entonces nunca volví a bajar solo. Hay personas tan inteligentes que no sabes si admirarlas o tenerles miedo. ¿Conoces a alguien así? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias que te dejen pensando, suscríbete. Lo más raro apenas empieza.